Continuamos entonces, hermanos, con nuestro estudio, no sé si llamarle estudio, ¿verdad? De lo que es las bienaventuranzas, pero sí queremos dar continuidad aquí al Mateo capítulo 5. Una vez más, siempre leo, ¿verdad?, todo lo que hemos visto hasta hoy y llegamos al final de el punto que hemos de estar meditando. Por supuesto, esto es un estudio que iniciamos el domingo anterior. Si usted no comprende el contexto de lo que vamos a ver el día de hoy, le invitamos, ¿verdad?, a que usted haga remembranza y pueda escuchar el mensaje del domingo pasado que tiene que ver con la bienaventuranza de los pacificadores. Esto sería la segunda parte y si yo no ando con cuidado, se puede convertir hasta en una tercera parte. Confiemos de que no sea así, que logremos terminar. Leemos la palabra de nuestro Dios. Viendo la multitud, Mateo capítulo 5, versículo 1, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Aquí estamos una vez más, Señor, como tus hijos, como aquellos que tú compraste con precio de sangre en la cruz del Calvario. Pero en esta mañana estamos agradecidos, Señor, no solamente por ser tus hijos, sino también, Señor, porque vemos el cuidado que tú tienes para nuestras vidas. Tú eres aquel que no nos has desamparado hasta el día de hoy. Y todo esto, Señor, te estamos agradecidos. Mira que el día de hoy, Señor, nos permitiste alabarte y adorarte. Gracias, Señor. Te pedimos que día con día avives el espíritu de adoración y de alabanza dentro de tu pueblo. Que día con día no seamos espectadores, sino que realmente seamos participantes de la exaltación a tu nombre. Pero para hoy, Señor, te pedimos que nos bendigas con el Espíritu Santo, para que nos dé sensibilidad en comprender y entender tu enseñanza. Ayúdanos a poder, Señor, percibir más allá de lo que nuestros oídos naturales o de que nuestros ojos naturales ven. Tu Espíritu tiene ese poder. Ayúdame a mí, Señor, como siempre, a no ser estorbo para lo que tú quieras hacer con nosotros en esta mañana. Bendícenos, te lo pedimos, en el precioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. La palabra del Señor dice, mis hermanos, que los que son pacificadores, ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces la pregunta válida que podría suceder es: ¿acaso para ser hijo de Dios debo yo de ser pacificador? Es decir, que si yo llego a ser una vida pacificadora, ¿esto hará de que yo llegue a ser un hijo de Dios? Entonces, hermano, de ser así, diríamos que el merecer el título de ser un hijo de Dios implicaría, hermanos, que debo de esforzarme por ser lo más pacificador posible. La otra pregunta sería: ¿qué tan pacificador debo de ser? ¿Qué tanto, a qué grado de pacificador debo de ser como para que Dios me considere un hijo de Dios?
Vimos la enseñanza anterior, hermanos, una pequeña listita de 4 personas que han ganado el premio Nobel de la Paz, ¿verdad? Y que son reconocidos, pero si usted gusta, hermanos, puede usted ver que la lista es grande de todos aquellos que han ganado el premio Nobel de la Paz. Incluso hay ateos. Hay ateos. Por cierto, el Papa, ¿verdad? Y no es que yo esté juzgando al Papa, pero el Papa ha dicho que si tú eres bueno, no importa si eres ateo, pero vas a ir al cielo. Algo que realmente contradice las Escrituras de una manera tan diáfana, hermanos. Por cierto, también él estuvo diciendo que Dios no castiga ni disciplina a nadie. Y yo le decía, pero ¿cómo hago con aquella escritura que está en el libro de Hebreos cuando dice que al que Dios toma por hijo lo disciplina y le da azote, dice? Entonces yo no sé, hermanos, yo puse allí, estaba casi como indignado y dije, que alguien me explique. La Biblia, hermanos, está cargada de que a los que Dios toma por hijo, los disciplina y les da azote, dice. Yo no he sabido que un azote no se siente, hermano, a menos de que sea un azote con pañuelo, ¿verdad? Pero no es así, el azote duele. Bueno, hermano, regresemos. Quiero decirles que Dios tiene en suma estima cuando Él reconoce que alguien es su hijo. Él va a hacer todo lo posible porque aquella vida que genuinamente es un hijo de Dios, realmente le conozca y que pueda caminar en sus caminos. Él le tiene en gran estima. Y yo quiero decirles, hermanos, con mucho cariño y afecto, que si tú realmente el Espíritu de Dios te ha dado testimonio de que tú eres un hijo, una hija de Dios, eres muy amado y eres muy amada por nuestro Señor. En el libro aquí de Primera de Juan, capítulo 3, dice, mirad, como en una manera, hermanos, superlativa, queriendo mostrar, ve el valor que tú tienes para Dios si eres un hijo de Dios. Ahora, si no eres un hijo de Dios, Él va a procurar de que lo seas, porque no todos somos hijos de Dios. Quisiéramos, pero no todos. Dice la Escritura, no todo el que me llama Señor, Señor, será salvo. Y esa palabra debe de preocuparnos a todos. Pero dice aquí, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados, ¿cómo, hermanos? Hijos de Dios. Y aquí hace una contraposición cuando dice, por esto es que el mundo no nos conoce. Eso quiere decir que dentro del mundo hay vidas que no son hijos de Dios. Es lo contrario. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque el mundo no le conoció a Él. Eso quiere decir que los que son del mundo no son hijos de Dios. Porque para ser un hijo de Dios, quiero decirte algo, hermanos, es una obra de Dios, es un milagro de Dios. Y si tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, entonces tú eres un milagro. ¡Aleluya! Eres un milagro. Si eres hijo de Dios, porque no todos son hijos de Dios. En el libro de aquí de Juan, capítulo 1, mira, reconoce lo que dice el versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, ¿quiénes son los que son verdaderos hijos de Dios? Aquí el Evangelio de Juan dice, a los que creen en su nombre, a los que verdaderamente creen en Cristo, a esos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por el pastor, no son engendrados por la nueva religión. No, dice que son hijos de Dios porque han sido engendrados por Dios, son engendrados de sangre. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, sino dice que son de voluntad
de Dios. Así que si tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, es porque Dios te engendró. No fue el pastor, no fue que tú naciste cristiano, porque ese es el otro problema, hermanos. Hay errores de pensar cómo es que venimos a ser hijos de Dios. Alguien piensa que somos hijos de Dios desde que nacemos. Y entonces dígame qué están haciendo en la cárcel todos esos asesinos, todos esos ladrones. Dígame qué están haciendo esos hijos de Dios allí. Hitler, un hijo de Dios, mató a más de 8 millones, 6 millones de judíos y otros 2 millones polacos y de otros. ¿Y lo vas a considerar un hijo de Dios? Claudio César, un hombre, hermanos, que se deleitaba en matar a los cristianos. ¿Y los consideras hijo de Dios? No todos son hijos de Dios. Entonces hay gente que confunde. Alguien piensa, hermanos, que, ¿verdad? Que porque nació en familia cristiana, y cuidado con los hijos que nacieron en cuna de padres que son cristianos. No pienses que de automático tú eres hijo o hija de Dios. Tienes que nacer de nuevo, aunque tus padres son cristianos. Y ustedes, padres cristianos, no den por hecho de que ya sus hijos son cristianos porque nacieron en una casa cristiana. Deben de orar, debemos de orar, pedir y suplicar que nuestros hijos verdaderamente tengan un encuentro con el Señor. No pensemos que son hijos de Dios porque también una vez levantaste la mano y dijiste una oración. Puede que sí, pero puede que no. Tu seguridad no debe de estar allí. Yo sé de vidas, hermano, que genuinamente levantaron la mano y dijeron su oración penitente, recibieron a Cristo y a partir de allí verdaderamente fueron nuevas criaturas, dieron testimonio. Pero también les puedo decir que conozco una gran cantidad que levantaron la mano, dijeron la oración y al nomás salir de la iglesia, hermanos, siguieron viviendo como que si no conocían a Cristo. Es decir, de que eso no debe de ser un hecho de decir, dijiste la oración, eres salvo. No, espera. Nuestro Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. Hay algunos que sí y hay otros que no. Finalmente, el único que sabe quién es salvo y quién no lo es, ese es Dios. Aleluya. Dice la palabra que Él conoce a aquellos que son suyos. Yo no puedo andar condenando ni salvando a nadie. Ah, si este es salvo, este está condenado. Y a veces el Señor me dice, pues te equivocaste porque es al revés. Porque tú juzgaste por apariencia, pero yo juzgo según el corazón. Otros piensan, hermanos, que por habernos portado bien, he sido tan bueno. Es más, Juan Bueno me llaman, porque he sido tan bueno que me he ganado el cielo. Entonces la Biblia se contradice porque no es por portarte bien. Hay veces que los padres o gente que no es cristiana reclama y dice, de nada le sirve que haya ido a la iglesia. ¿Por qué? Porque no se porta bien. Espérate, es que ir a la iglesia no es para portarte bien, porque alguien tiene ese concepto. Hay que ir a la iglesia. Si no te portas bien, de nada te sirve ir a la iglesia. Espérate, ¿conoces tú lo que dice la Escritura? ¿Conoces que la Escritura dice que los que están en la iglesia son como los enfermos? ¿Como los necesitados? ¿Como los que nos vamos a curar? ¿Sabes que eso dice la Escritura? Entonces, ¿qué estoy tratando de decir? Que muchas veces tenemos conceptos equivocados de quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? Hermanos, son hijos de Dios aquellos que en realidad Dios por su gran misericordia les ha concedido haber nacido de nuevo. Y el nuevo nacimiento es un milagro que solamente Dios puede hacer. Por más que le explique el pastor, le puede explicar en griego, en arameo, en mexicano, como sea, y no ser salvo. Y de repente, hermano, un predicador tan sencillito le habla y le dijo solo un par de cositas y esa vida nació de nuevo. ¡Qué gran misterio! Porque eso solo Dios lo puede hacer. ¿Quieres que te lo demuestre? Pregunta.
¿Tú naciste por tu voluntad o por voluntad de tus padres? Mientras yo tomo un poquito de agua. Tú decidiste nacer. A ver cuándo voy a nacer. Me gustaría nacer en diciembre. No, tú no naciste por tu voluntad. ¿Te das cuenta el misterio y el gran milagro? Porque tú no naciste por ti, ni naciste porque llegaste al mejor predicador. Tampoco fue por eso. Quiero decirles que Jesucristo es el mejor de todos los predicadores, hermano. Y sabía que todos los que estaban cerca de él, no todos nacieron. Así que yo me consuelo con eso, hermano. Porque digo yo, si mi Señor Jesucristo fue el mejor de todos los predicadores, el mejor homilético, el mejor original en decir las escrituras, y con todo y eso hubo un Judas que lo entregó. Así que, hermanos, nosotros necesitamos agradecerle a nuestro Padre. Si tú, por misericordia de Dios, has llegado a ser un hijo de Dios, para Dios tú eres de gran estima, porque eres su hijo, porque Él te engendró. ¿Qué padre que no engendra a un hijo no lo va a amar? A menos que sea una vida, no sé cómo decirlo, no tengo la palabra adecuada, pero desamorada, porque hay padres que engendran hijos, madres que engendran hijos y que realmente no los aman. Les llaman parásitos, les llaman ¿cómo se llama? Malnacidos o mantenidos. No los aprecian, no los aman. Y hay otros que están deseando tener una criaturita, están deseando para darle todo su amor, todo su cuidado y poder ver que esa criaturita lleva parte de su misma naturaleza. Pero lamentablemente eso sucede. Ahora la pregunta es, ¿y cómo es que llegamos a ser hijos de Dios? Aparte de que es un misterio por pura misericordia, quiero decirles, hermanos, que llegamos a ser hijos de Dios porque en su misericordia Dios nos permite estar oyéndolo a Él, oyendo su palabra, y Dios comienza a entretejer ese nacimiento como resultado del poder de esa palabra. Santiago nos lo dice bien claro en el capítulo 1, versículo 18. Es así como Dios comienza a producir ese nacimiento en tu vida. Él dice, fíjese, hermanos, no fue el pastor. Él de su voluntad, dice la escritura, nos hizo nacer. ¿Qué instrumento usó Dios? Nos hizo nacer por la palabra. Aleluya. Por la palabra, para que seamos primicias de sus criaturas. Es decir, que la palabra de Dios comienza a operar, por supuesto, en el que la recibe. La palabra de Dios es ese elemento que produce el nuevo nacimiento. Pero aunado a esto podemos agregar que también es obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo unido con la palabra, el Espíritu Santo lo que hace es convencerte. El Espíritu Santo lucha contra tu incredulidad. El Espíritu Santo lucha contra la dureza de tu corazón. Y cuando el Espíritu Santo te convence y la palabra del Señor viene, produce el nuevo nacimiento. Vea lo que dice nuestro Señor. Juan capítulo 3 versículo 6 nos habla de los nacidos del Espíritu. Dijo nuestro Señor hablando con Nicodemo, lo que es nacido de la carne, ¿qué dice? Pero lo que es nacido del Espíritu es decir, que el Espíritu Santo hace una obra preciosa, convencerte, producir en ti convicción, arrepentimiento. Te muestra lo que hay en el corazón. Pero, ¿cómo viene ese nacimiento? Cuando tú le crees a la palabra de Dios. Si tú rechazas, este fue el problema de por qué algunos no nacían, hermanos. Cuando viene la palabra, pero en lugar de recibirla, la rechaza. Al no recibirla y rechazarla, entonces la palabra de Dios no hace su efecto.
algo así como cuando se concibe la mujer en su vientre. De repente lo que va a formar una criatura, de repente el óvulo lo rechaza y no lo recibe. Pero hay uno que de repente ¡pum!, lo recibe y ahí viene. Inevitable. Romanos capítulo 10 nos habla del valor que tiene la palabra. Por eso es que tú debes de escuchar siempre la palabra. Por eso es que tú no debes de evitar la palabra. Por eso es que tú debes de invitar a que otros escuchen la palabra y orar porque la palabra haga su efecto. Romanos capítulo 10, versículo 15 nos habla del valor de la predicación. ¿Cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. En otras palabras, está diciendo, para que alguien reciba el nuevo nacimiento, necesita oír la predicación de la palabra. Y si la vida la recibe con fe, entonces ahí será. La palabra, hermanos, lo que va produciendo poco a poco es fe en tu corazón. De allí que hay vidas que tienen algún tiempo de visitar la iglesia, pero están oyendo la palabra. Y en una de esas, una palabra, una sola, produce el nuevo nacimiento. Quizás no fue la primera vez, quizás no fue ni la segunda ni la tercera, pero en el tiempo, en el reloj de Dios, como dice, la hora ha llegado. Y Dios envía una palabra y esa palabra produce. Versículo 7, Romanos capítulo 10, versículo 17. Pablo dijo, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos convence y la palabra produce. Ahora, es necesario que muchas veces hagamos nuestra confesión, de decir, yo confieso que he creído en Jesucristo. Pero hermanos, yo estoy entreteniéndome en una parte que no sé por qué lo estoy diciendo en esta mañana, pero lo que yo quiero llegar es al punto, ¿por qué es que el cristiano, por qué es que estas vidas que dice la Escritura, que siendo pacificadores, ellos serán llamados hijos de Dios? Y aquí lo que realmente nos está diciendo es que los que son hijos de Dios son bienaventurados, porque ellos son los pacificadores. Es a partir, escúcheme bien, y aquí vamos ya, es a partir de ser hijos de Dios, que como verdaderos hijos de Dios, entonces, de una manera natural, vamos a manifestar que siendo hijos de Dios, somos vidas pacificadoras. Vamos a buscar la paz. No dejó de inquietarme lo que sucedió en Xochimilco en estos días. Un hombre agarró un palo y comenzó a golpear a una persona que casi no podía caminar. No sabemos el contexto, lo desconocemos. No sabemos por qué lo hizo. Pero este hombre comenzó a golpearlo a tal punto, tan violentamente, que si no me equivoco murió, pero que al final lo llevaron al hospital y todo eso. Y resulta de que le preguntaron a la gente, ¿y ustedes por qué no se metieron? ¿Por qué no detuvieron aquello? En otras palabras es, ¿por qué no apareció un hijo de paz allí? ¿Por qué no hubo uno que le digo en el nombre del Señor, deténgase? Pero el testimonio dijo, no vaya a ser de que me dieran garrotazos a mí también, dijo. Ese es el testimonio de uno de los que los entrevistaron, que por qué no detuvieron aquello. Pero eran varios en el escenario, hermanos, entre todos lo hubieran detenido. Y no lo hicieron. Está en las noticias. La palabra aquí nos invita a que los que son pacificadores, dijimos la vez pasada, ellos tienen varias características. Y quiero decirles que aunque aparentemente yo estoy compartiendo algo que tiene que ver con usted y con mi persona, con mi yo mismo, en realidad no es con nosotros, sino que esto es con Dios.
Y mi oración es que al final usted comprenda por qué es que usted y yo necesitamos decirle al Señor: Señor, ayúdame a ser un pacificador. Y no es por mí, sino es por ti, Señor. Entonces, ¿cómo demuestran los hijos que son pacificadores? Y dijimos rápidamente, son aquellos que conservan la paz. Y aunque hay una injusticia, no están dispuestos a vender la paz. Porque realmente, ¿verdad? Porque alguien diría: para llevar la fiesta en paz, vamos a soportar esta injusticia, esto que está sucediendo, que está mal, ¿verdad? Porque si yo me meto, entonces la paz que yo estoy disfrutando la puedo perder. No, hermanos, los que son hacedores de paz, no importa. ¿Quiénes son los hacedores de paz? Son aquellos que buscan, hermanos, que saben de que hay vidas que están peleadas, disgustadas, y ellos van y hacen todo lo posible porque haya una reconciliación. Ese es un hijo de paz. Sobre todo si decimos, tiene la vida de Dios en su corazón, busca que se concilien. ¿No es eso lo que hizo Cristo, hermanos? Mi Padre está peleado con el mundo. Este mundo le ha dado la espalda a mi Padre. ¿Qué hizo Cristo, hermanos? Vino y medió. Se convirtió entre un mediador entre Dios y su Padre. ¿Por qué? Porque Él es el príncipe de paz. Entonces, los que son hijos de Dios, soy un hijo de Dios. ¿De qué Dios estás hablando? Del Dios de paz. Entonces, haz tú también la paz. ¿Por qué? Porque eres un hijo de paz. No puede ser: soy un hijo de Dios, pero hay que se meta conmigo, se las va a ver. No podemos ser eso. Un hijo de Dios, hermanos, tiene temor, y si se equivoca pide perdón. Si hace algo que hizo tropezar a otro, se humilla y dice: no puedo hacer esto, soy un hijo de paz. Y entonces, ¿qué hace? Pide perdón a fin de que vuelva nuevamente ¿el qué? La paz. Tiene mucho cuidado de lo que habla. Porque hay veces que hablamos y hay veces que es difícil, dice alguien por ahí, tener que platicar con alguien sin tener que no hablar de otra persona. Cada vez que alguien se junta es para hablar de alguien, pero comprende, hermanos, pero los que son hijos de paz deben de tener cuidado con su lengua. Que lo que vayas a decir no vaya a provocar más herida o que se haga más grande la zanja para que aquella persona sea el disgusto mayor. No voy a decir el nombre porque puedo hacerle de tropiezo. He conocido una persona que no es cristiana. Y cada vez que le preguntan y le comentan sobre fulano, sobre mengano, sobre sutano, yo le dije a mi esposa: esta mujer es una mujer sabia. Porque no se pone a criticar, ni a señalar, ni a juzgar, sino que habla de tal manera que no señala, ni juzga, ni se dice: ya esa persona es grande, ella puede hablar por sí mismo, ¿quién soy yo para estarle juzgando? Tendría que estar... Y habla con tanta sabiduría, hermanos, que digo yo, ¿qué escuela nos marca a nosotros los que somos cristianos? Porque hay veces nosotros tomamos partido y ponemos nuestra cereza en lo que decimos o en lo que comentamos. Pero los pacificadores dicen: no voy a decir algo en que voy a enriquecer más no sería enriquecer, ¿verdad, hermanos? Sino que sería aumentar más el problema, hacer que el corazón se vuelva hasta más rencoroso o se vuelva más huraño. Voy a decir algo tomando, como dijo Santiago: tú que juzgas, mira que también te juzgues a ti mismo, ¿verdad? No vaya a ser de que tú también caigas conforme pasa el tiempo en una misma o similar
condición. Hermanos, hay tantas cosas que podemos decir de aquellos que son hijos de Dios. Pero yo les tenía algo más relevante. Yo les decía, aquello que tiene mayor valor en ser bienaventurado siendo un pacificador. Y quisiera tomarme, si ustedes, ¿verdad? Yo sé que estoy luchando contra el tiempo, porque no quiero que haya una tercera parte de la enseñanza de hoy. Y quisiera que hoy fuera. Pero sí quiero decirles que la vida que es un pacificador, evidentemente su fuente es un nuevo corazón. Es un corazón diferente. La vida que ha de ser pacificadora, la vida que ha de ser bienaventurado, indiscutiblemente esa persona tiene un corazón que no nació con ese tipo de corazón, sino que ese corazón ha sido tratado por Dios, enseñado por Dios, edificado por Dios, que ahora actúa de una manera distinta. Aleluya. Que ya no es como antes, que buscaba venganza, que buscaba desquite. Ahora lo que busca es que las vidas experimenten la verdadera paz. Y es lo que Cristo vino a hacer. En el libro de Filipenses, y aquí estamos desafiados a tener el mismo sentir. Si tú eres, yo no quiero pedirte, pero me dan ganas de preguntarte, ¿cuántos de los que están aquí se sienten genuinos hijos de Dios? No me levantes la mano. Los que están viendo de manera virtual, probablemente diga, yo me siento hijo de Dios. Entonces quiero decirte que la bienaventuranza es un colador para demostrar si en realidad eres o no eres. Como decía aquella persona, llegó Napoleón Bonaparte conquistando medio mundo. Y una vez que regresa a Italia, y allí está parte de su ejército, aparece un hombre que le dice, Napoleón, yo quiero felicitarle, usted es mi capitán, yo estoy con usted en todas estas travesías que usted hace. Y le pregunta a Napoleón, discúlpeme, ¿en qué ejército está usted? ¿En qué forma parte usted? ¿Es de mi equipo? Entonces, ¿en qué está involucrado? No, pues no, yo estoy con usted, ¿verdad? En pensamiento, en ideas, en ideología. Y entonces le dijo Napoleón, más me gustaría que estuviera enlistado en mi ejército. Porque algunos pensamos, yo soy cristiano, yo sí. Pero hermanos, ¿qué tan identificado estás con Cristo? ¿Qué tanto le amas a nuestro Señor? ¿Qué tan agradecido estás por la salvación, por el precio de la salvación que nuestro amado hizo en esa cruz? Vea lo que dice Pablo reconociendo lo que Cristo hizo. Filipenses capítulo 4. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, ¿qué dice? Si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Quiero tratar con la ayuda del Señor en responder a la pregunta, ¿cuál es la mayor virtud de ser un pacificador? Cristiano, por supuesto. ¿Cuál es la mayor virtud? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Pero ¿sabe qué quiere decir esta palabra que dice llamados? En el griego la palabra kaleo, hay algunos que no les gusta que haga esto. Dice, ay hermano, ¿y por qué tiene que pronunciar las palabras griegas y hebreas? Porque muchas veces en nuestro castellano no se dice todo, pero cuando usted va al original le amplía mayor la enseñanza. Esa es la única razón, hermanos. Esa es la única razón.
Y como dije la vez pasada, a la iglesia se le enseña, a los que no son cristianos se les predica, se les evangeliza. Pero hay veces que los pastores no han entendido esto. Ahora, la palabra caleo es la número 2564. Esta palabra que se llama, dice, serán llamados. En realidad lo que dice es, serán poseídos. Serán considerados como posesión de Dios. Son de Él. Por eso es que son llamados. Significa, hermanos, y es como un nombre o sobrenombre, que el llamarle hijo de Dios, lo que está diciendo que su origen y su nacimiento procede de Dios. Serán llamados hijos de Dios porque proceden de Dios. Nacen de Dios. Por eso es que son también bienaventurados. Son pacificadores porque son pertenencia de Dios. Son hijos de Dios. Es como, por ejemplo, hermanos, en esta mañana hay padres con sus hijos. Veo, ¿cómo se llama? A mi hermano Alejandro, su esposa y sus 3 hijitas. Entonces, ¿cuál es el apellido predominante, verdad? Y no es que seamos machistas, pero es el apellido Aldana, ¿no es cierto? Entonces, Alejandro puede decir, ellas son mis hijas. ¿Comprende eso? Son llamadas las hijas de Alejandro. Son llamadas las hijas de Angélica. Son llamados porque tienen origen, tienen pertenencia. No está diciendo bienaventurados los pacificadores porque ellos llegarán a ser llamados hijos de Dios. No, son hijos de Dios, son poseídos de Dios, son pertenencia de Dios. Y por ser pertenencia de Dios, ellos hacen lo que Dios hace. Son pacificadores. ¿Por qué? Porque el Dios de ellos es pacificador. ¿Captan esa enseñanza, hermanos? Entonces, si usted me dice amén y su corazón lo ha recibido, entonces permítame humildemente tratar de explicar aún más y lo que implica ser un hijo de Dios y lo que implica realmente ser un pacificador. La palabra del Señor nos enseña que nuestro Dios es un Dios de paz. Libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 20, si usted me acompaña. Es decir, que los pacificadores llegarán a ser llamados hijos de Dios. ¿Pero por qué? Porque su Padre, aquel que dice Padre mío, Padre nuestro, ese Dios es un Dios de paz. Versículo 20, ¿y el Dios de qué dice? Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, que Él os haga capaces, aleluya, en ser hacedores de paz. Que Él os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo ¿quién, hermanos? Esto es lo hermoso. Haciéndolo Él en ti. Haciéndolo, pero ¿en qué? Es que yo, Señor, yo soy violento. Señor, yo llevo ya 3er dan de karate. Señor, yo realmente, a mí me gusta. Oye, si eres un hijo de Dios, y has nacido de nuevo, y tu corazón ha tenido ese impacto con Dios, entonces Él hará en ti toda obra buena. Entre ellos está el que seas hacedor, hacedora de paz. No peleonera, no peleonero, no violento, no pagando mal por mal, venciendo con el bien el mal, siendo mediador, siendo pacificador, no hablando cosas que van a provocar más división. No.
Aquí el escritor nos presenta al Dios de paz. Y hermano, por causa del tiempo, pero si a usted le gusta estudiar, ahí le va como metralleta todos los versículos que nos hablan del Dios de paz. Vea la escritura. Por ejemplo, Pablo nos habla mucho acerca del Dios de paz. Lo que pasa es que hemos leído tan a la carrera que no nos damos cuenta que la palabra nos está hablando del Dios de paz. Romanos 15, versículo 33. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Pablo estaba interesado en que la iglesia de Roma conociera y que dependiera del Dios de paz. Y así otras escrituras, Romanos 16, 20. Filipenses capítulo 4, versículo 9. Y hay muchas más escrituras que nos presenta que nuestro Padre es un Dios de paz. Vea lo que dice, por favor, Primera de Tesalonicenses. Quisiera leerla con usted. Capítulo 5, versículo 23. Pues Dios no es Dios de confusión. Primera Tesalonicenses 5, 23. Estoy leyendo otros versículos que tengo aquí, pero que por el tiempo sé que usted está muy comprometido y probablemente ya empiece a ver el reloj. Hermanos, yo vengo de una iglesia y lo saben, hermanos, y algunos de los que me escuchan, que pasábamos hora y media, 2 horas oyendo la palabra. Y nadie veía el reloj, hermanos. Nadie veía el reloj. Allí fue la iglesia donde yo me formé y quizás por eso predico largo. Pero estoy tratando de adaptarme a la iglesia aquí, donde no queremos. Primera Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor. El Dios de paz. Y quiero terminar con esta escritura donde estoy tratando de explicar o de dar a conocer cómo toda la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento nos habla de un Dios de paz. Segunda de Corintios capítulo 13 versículo 11. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir. Y dice la palabra, y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Pregunta, hermanos, no les di otras escrituras, revisen por los estudiosos. Romanos 15:33, Romanos 16:20, Filipenses 4:9, Primera Tesalonicenses 5:23, Primera de Corintios 14:23 y Segunda de Corintios 13:11. Hay esto y más escrituras. La palabra nos está diciendo, tú eres un hijo de Dios, entiende que tu Dios es un Dios de paz. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Por qué? Porque son de Dios, le pertenecen a Dios. Su apellido es hijos de paz. Que tú puedas aceptar ese apellido en esta mañana. ¿Cuál es tu apellido? Hijo de paz. Porque mi Padre, mi Dios, es un Dios de paz. ¿Por qué se menciona tanto la paz? Déjenme decirles por qué habla tanto de la paz. Porque, hermanos, muchas veces nosotros pensamos de que somos buenos. Ese es el gran problema. Nos pensamos que somos buenos, pero cuando tú vienes a la presencia de Dios y te estás quieto y dejas que el Espíritu te escudriñe, te das cuenta que no eres tan bueno como tú pensabas que eras bueno. Y el Señor te revela que desde que eras un pequeñito, era una pequeñita, ya el pecado estaba morando en tu vida y estabas inclinándote siempre a hacer el mal, a pensar mal, a tomar decisiones mal. Y la palabra de Dios nos enseña, hermanos, que nos volvimos practicantes del pecado y al ser pecador,
tú lamentablemente, yo lamentablemente, nos vimos enemistados con Dios. Dios, hermano, no nos acepta así porque sí. Por causa del pecado, por causa del orgullo, por causa del egoísmo. Que entonces dice la Escritura que Dios lo que ha hecho es que al pecador lo que ha hecho es darle la espalda. Y ha declarado un juicio para ellos. Con todo y eso, Dios no es que se, como dijéramos hermanos, alguien que se denigra. Con toda su gloria y su majestad, Dios decide, hermanos, hacer a un lado y da los pasos para que nosotros alcancemos la paz. No sé si entienden. No es como nosotros. Esta persona me ofendió hasta que me pida perdón. No. Y tú no das el paso. Quieres que el otro dé el paso. Dios no fue así. A Él lo hemos ofendido. Nuestra generación lo ha ofendido con nuestro pecado. Y Dios, en lugar, hermanos, con todo y que lo hemos ofendido, Él da el paso. Él es el primero que da el paso para conciliarse con nosotros. ¿No fue lo que hizo Dios allá en el huerto del Edén, hermanos? ¿Quién de los dos salió a buscar? ¿Adán o Dios? Fue Dios. Porque nosotros los pecadores huimos de Dios. No queremos nada con Dios. Nos escondemos. Pero Dios en su gran amor da el paso. Así que nuestro Dios, diríamos, si usted me lo comprende, no se aferró a su dignidad, no se aferró a su grandeza, a su gloria. Él no se aferró, hermanos, a que Él es el dueño de todo. No. ¿Me creería de que Él se humilló? ¿Creería usted eso para reconciliarnos? Él se humilla. Vea lo que dice la Escritura. Filipenses. Dice Filipenses capítulo 2 versículo 6. Hablando de Cristo y también dice el cual, dice el versículo 6. El cual siendo en forma de Dios, Él no estimó el ser igual que a Dios como cosa que aferrarse. ¿Sabe qué hizo el Señor? Algo que no nos gusta hacer nosotros para conciliarnos con quien hemos tenido problema. ¿Sabe qué hizo el Señor? Sino que se despojó de su orgullo. Se despojó de su gloria, de su grandeza. Tomando forma de ¿qué? Y hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre. Y yo leo, estoy leyendo bien. ¿Dios qué, hermano? ¿Y tú qué corona tienes? ¿Y por qué no te humillas? Y vas y te reconcilias con aquellas personas con las que tienes dificultades. Ya es tiempo, como dijo Pedro, basta ya de seguir viviendo de ese estilo de forma. Si el mismo Dios se humilló para alcanzarte, si el mismo Dios se humilló, hermanos, porque te amó tanto y Él lo que desea es tenerte cerca y que no haya nada que lo separe, hermanos, ¿sabe qué es lo que dice la palabra? Haya en vosotros también este sentir que hubo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Haya en vosotros. Haya en vosotros. A menos de que tú seas mayor que Dios, por supuesto. Que seas mayor que nuestro Señor Jesucristo. Pero dice la palabra, haya en vosotros. Y entonces, sé un hijo de Dios. Sé que se te llame hijo de Dios, porque tú eres un pacificador. Eres un pacificador. Hermanos, ¿cuánto costó esa pacificación? ¿Cuánto costó? Costó la muerte de cruz y la sangre de Cristo. ¿Y a ti cuánto te va a costar?
¿Cuánto te va a costar ser un hacedor de paz con tu vecino, con tu vecina, con tu hermano, con tu hermana? Quizás estoy diciendo esto porque más de alguien, con esa persona con la que tú tienes dificultades, ¿qué te va a costar? Sino simplemente llegar y decir: Padre, quiero hacer tu voluntad. Sé que esto es agradable a tus ojos. El que yo no esté disgustado, ni disgustada, ni que haya diferencias, sino que voy a abrir canales de reconciliación, Señor. Voy a hacer todo cuanto sea posible. Si yo tengo que pedir perdón, voy a pedir perdón, porque esta es tu voluntad. No puedo seguir así con esta persona. Y debo de abrir canales de paz. Quiero ser llamado hijo tuyo. Aleluya. Quiero ser llamado tu hijo. Quiero ser llamada, que tú como mujer puedas decirle: quiero ser llamada una verdadera hija tuya. Quiero ser hacedora de paz. Aleluya. Ahora, mis hermanos, ¿qué hizo Dios? Se humilló. ¿Y sabe qué hizo? Mandó a su hijo, siendo Dios. Lo mandó para que él fuera el mediador. Ahora, eso tuvo un costo. Y obviamente quizás va a haber un costo para ti. Porque dice: tú pidiéndome perdón. A mí, pero sí, yo te conozco. Mi jefe, mi supervisor se acercó a mí y me ha pedido perdón. Ese es de otro planeta. Algo le ha pasado a esa persona. Sí, se ha encontrado con el Dios de paz. Se ha encontrado con el Dios de paz. ¿Qué hizo Cristo? Pagar el precio. El precio de la cruz. Dice la Escritura, por favor vayan conmigo. Dice el libro de Efesios, quizás antes de esa escritura, Colosenses, ya en realidad estamos declinando. Capítulo 1, versículo del 20 al 21. ¿Cómo Cristo alcanzó para que nosotros tuviésemos paz entre Dios? Dice que la ira de Dios estaba sobre nosotros, por cuanto que todos hemos pecado. Pero ¿cómo hizo Cristo para ganar la paz? Dice la Escritura, versículo 20, y por medio de Él, es decir, de lo que Cristo hizo, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra. ¿Quiénes están en la tierra? Los hombres. Como las que están en los cielos. ¿Quién está en los cielos? Dios. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros que eras en otro tiempo, eras extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora ¿qué ha hecho Cristo? Os ha reconciliado. Aleluya. ¿Y cómo lo hizo? Por medio del sacrificio de la sangre de Cristo, de la cruz. Pregunta: ¿la cruz dolió? Sí. Mas no le importó. Lo que le interesaba a Cristo era buscar la reconciliación. Quizás más de alguno de ustedes le va a doler. Ay, es que si yo llego a pedir perdón. Ay, es que si yo lo busco o la busco. ¿Y dónde está mi orgullo? Pues sí, es que eso tiene que ir a la cruz. Ay, hermano, es que yo no puedo perdonar. Por supuesto, por su orgullo, por su egoísmo. Ahí está todo. No es tan complicado reconocerlo. Es que si yo le pido perdón, se va a enseñorear. Déjelo o déjela que Dios trate con esa persona. Pero usted agradó a Dios. ¿Por qué? Porque tú eres un hijo de Dios. Eres un pacificador.
Ya me imagino si Cristo hubiera buscado venganza, hermano. Dice, me golpearon la mejilla, me escupieron, me avergonzaron, se burlaron de mí. Hoy me voy a vengar. Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que están haciendo. ¿Quién está hablando? El príncipe de paz. El príncipe de paz. Que Dios nos ayude a ser como Él, comenzando por este su servidor. La Escritura nos dice, hermanos, no sé si di la Escritura, Colosenses, pero quiero llevarles a Efesios capítulo 2, versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, dice Pablo, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos ahora cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él, es decir, Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Cristo lo hizo, hermanos. Fue el instrumento que Dios usó para que hubiese paz. ¿Cuál es el instrumento que usted va a usar? El nombre del Señor, sabiendo que usted es un hijo de Dios, una hija de Dios. Y si usted tiene tiempos de estar distanciado con alguna persona, en el nombre del Señor yo le digo en esta hora, basta ya de continuar viviendo así. Ya estuvo. Rinda su corazón. Si usted verdaderamente es un hijo de Dios, una hija de Dios, Él es la fuente de donde usted habrá de tomar para ir con todos aquellos con que usted haya tenido quizás alguna dificultad y acercarse en el nombre del Señor y ser portador de la paz de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Acérquese. Usted dice que es hijo de Dios. La fuente es el Señor. La fuente de donde usted va a tomar, porque es un hijo de Dios. Si usted dice jamás, esa es una evidencia de que en realidad usted va a la iglesia, canta coritos, lee la Biblia, pero es una evidencia de que en realidad no es un hijo de Dios. Porque los hijos de Dios serán llamados pacificadores. ¿Por qué? Porque su fuente, su padre, es Dios. Y esa persona hará las obras que Dios hace. En otras palabras, Dios en su naturaleza, en su esencia, es un Dios de paz. Y los hijos que nacen de Él harán lo mismo que Él ha hecho para mostrar y manifestar de que en realidad es un Dios de paz. ¿Qué hijo es usted? ¿Qué hija es usted? Que Dios le dé la gracia a usted y a mí, por supuesto, de ser hacedores de la paz. ¿Qué dijo el apóstol Pablo cuando dijo que Cristo, siendo Dios, se despojó a sí mismo? No aferrándose a que era Dios, se humilló a sí mismo y se hizo un siervo. Pero ¿sabe qué dice el versículo anterior? Y quiere verlo. Filipenses, y con eso termino. Versículo 2, capítulo 2, versículo 5. Y eso es nuestra oración en esta hora. Filipenses, Pablo decía, capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir? Que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios
como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. ¿Qué es lo que se opone a que, aún siendo hijos de Dios, qué es lo que se opone a que nosotros no manifestemos que somos pacificadores? ¿Sabe qué, hermanos? Lo que se opone se llama el pecado. Lo que se opone se llama egoísmo, orgullo. Pero que quiera usted, tomando de la gracia del Señor, lo traiga a los pies de Cristo y lo crucifique y diga: Señor, yo soy un hijo tuyo. Que yo pueda reflejarte, que yo pueda ser como tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Pongámonos de pie, por favor. ¿Quiénes son los bienaventurados? Dice: bienaventurados los pacificadores. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados de apellido hijos de Dios. Hijos de Dios. ¿Cuál es tu apellido? Soy un pacificador, hijo de Dios. Quizás en esta hora tú estés pasando, y como dijimos, hermano, y lo repetimos, esto no es cuestión de ti, esto es cuestión del Señor. Porque si tú no eres un pacificador, ¿cómo se va a manifestar de que tú eres un hijo de Dios? No sé si comprendemos. ¿Sabes por qué Dios no te mandó al cielo después de que fuiste un hijo de Dios? Porque dijo, si la meta principal hubiese sido que te salvaras y que no fueras al infierno, el día que naciste como hijo de Dios, ese día te hubiera llevado. La pregunta es: ¿y por qué me dejó? Para que manifiestes su gloria, manifiestes su imagen aquí en esta tierra, siendo un hijo de Dios. ¿Comprendes eso? Quiere decir de que tus vecinos, tu familia, ya se dieron cuenta que estás yendo a la iglesia. Y de repente ellos comienzan a observar que tú no actúas como antes. Y ellos van a decir: verdaderamente, este es una hija, este es un hijo de Dios. Ha nacido de nuevo. Es otra persona. No solamente va a la iglesia. Hay algo en él, hay algo en ella que verdaderamente quisiera que también hubiese en mí. Esa es la razón de por qué Él te ha dejado aquí en esta tierra. Para que tú manifiestes a Cristo. Esto no es cuestión tuya, esto es cuestión del Señor. Que tú realmente la gente pueda ver a Cristo en ti. No una religión, no una denominación, sino que logren ver que tú eres un hombre y una mujer de paz, que verdaderamente vale la pena llamarte un hijo y una hija de Dios. Así que en esta hora yo siento en mi corazón orar, porque quizás tú puedes estar pasando una situación circunstancial, o quizás estás pasando una tribulación. Fíjate, esto lo dijimos la vez anterior, pero lo estoy retomando. Muchas veces tú y yo estamos pasando cosas dolorosas, tribulaciones, y necesitamos conocer al Dios de paz, porque estoy en una tribulación donde yo necesito oír
que mi Padre me está dando paz en medio de mi aflicción y en medio de mi tribulación. Mi paz os dejo y mi paz os doy. En este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, os dejo mi paz. Esa es la paz. Si tú en este momento estás pasando una situación que te intranquiliza, que te incomoda y que no hayas cómo resolverla. Esta mañana Dios te dice, tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Sé que estás clamando y yo soy tu Dios de paz. Amén. Recibe la paz. Quisiera orar por ese primer grupo. Quisiera orar por esa vida. O por esas vidas que están pasando momentos difíciles. Esta mañana Dios quiere que escuches que tú eres su hijo, eres su hija, y que tu Dios y tu Padre es Dios de paz, y esa paz te la ha dado en su Hijo Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús, tú dijiste, venid a mí los que estéis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Sé que tú has enviado esta palabra, Señor, porque estamos viviendo en un mundo donde somos afligidos. Nos encontramos bajo presiones. Nos encontramos bajo decisiones que no sabemos qué tomar y nos preocupan, Señor. Pero Padre, en el nombre de Jesús, que esa vida que está atribulada, esa persona que está pasando por una situación, Señor, de presión, de tribulación, que esta mañana escuche de parte de ti, tú eres mi hijo y te he dejado mi paz. No temas ni desmayes, porque he venido para impartir paz a tu corazón. Soy tu Dios, pero no solamente tu Dios, sino el Padre vuestro, para darte paz en tu angustia y en tu dolor y en tu necesidad. Padre, en el nombre de Jesús, el príncipe de paz, aquel que ha sido conocido y llamado como el príncipe de paz, sea impartido ese espíritu al corazón necesitado en esta mañana. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Pero la segunda oración que queremos hacer, hermanos, quizás también tú seas una vida que esté pasando conflicto con alguna persona o con varias personas, y eso te ha distanciado. Y con esa persona tienes meses de no dirigirse la palabra. Quizás te evades o te evaden. Y has tenido una mala relación con esas personas. No es la voluntad de Dios que tú vivas distanciado, distanciada de esa persona. El Señor te muestra que eres un hijo, una hija de Dios, y que en el nombre de Jesús debes de disolver. Y no debes de esperar a que ellos te pidan perdón, sino a que tú te acerques humildemente como lo hizo Cristo y que busques la reconciliación. Hay padres que están distanciados con sus hijos. Hay familiares, esposos, esposas. Pero tú eres un hijo de Dios y es tiempo de que en el nombre de Cristo busques la reconciliación. Hermanos, compañeros de trabajo, mis palabras salen de más porque yo sé que el Espíritu Santo te está hablando al corazón y sabes bien de quién es del cual Dios te está hablando en esta mañana. Que entonces es tiempo de orar y de tomar decisiones y que le pidas a Dios: Señor,
Dame de tu gracia. Que no espere a que ellos vengan a mí, Señor, sino que yo vaya en tu nombre y que pueda reconciliarme con esta o con estas personas. Padre, en el nombre de Jesús, si aquí hubiese una persona o quizás de manera virtual hay alguien, Señor, que abraza amargura en su corazón, que abraza rencor en su alma, pero que en esta hora, mi Dios, te está pidiendo que le des la gracia, el valor y la humildad para quitar toda desaveniencia, para, Señor, establecer puentes en lugar de hacer más grande la zanja, y que esa persona pueda buscarle y acercarle, y que como un hijo, como una hija tuya, se acerque, Señor, y entonces se establezca la paz que se necesita. Señor, en el nombre de Jesús, dale gracia a esa persona, Señor. Dale gracia. Pero quiero orar por último. Y esta oración tiene que ver, hermanos, con aquellas vidas que reconocen en su corazón la necesidad de que en realidad pueda haber un espíritu de paz. ¿Por qué razón? Porque más de alguien puede reconocer y decir: Señor, yo soy una vida que me irrito con facilidad. No reflejo, a pesar de que soy tu hijo, tu hija, no reflejo, no manifiesto a tu hijo, porque soy una vida de fácil enojo. Soy una vida, Señor, que soy muy sensible por mi orgullo. Soy orgulloso. Soy orgullosa. Y requiero que tú trates con mi corazón. Que cambies mi corazón. Señor, soy una persona que no pueden decirme algo porque abrazo el rencor. Y pasan semanas, meses, años con el rencor clavado en el corazón, con la amargura. Y Señor, no soy de los que ando buscando reconciliación. Es más, cuando se acercan para reconciliar, aún así me enseñoreo. Aún así, Señor, me es difícil perdonar. Que entonces necesito que verdaderamente o me hagas un hijo o hija tuya genuino, o me des del Espíritu que está en Cristo, para yo poder ser verdaderamente una vida reconocida como los pacificadores. Padre, si eres tú una persona necesitado, hermano, te pedimos que tú ores. Órale al Señor pidiéndole: Señor, cambia mi corazón. Señor, renueva en mí nuevo espíritu, Señor. Que me ayudes a saber perdonar, aunque no busque yo, Señor, aunque las personas no me pidan perdón, pero que vaya y yo y me reconcilie con esa persona. Padre, en el nombre de Jesús, aquí me presento una vez más delante de ti. Mira, Señor, nuestro corazón orgulloso, mira nuestro corazón egoísta. Te pedimos, Señor, de que nos des un nuevo espíritu en nuestras almas. Que si somos verdaderamente hijos tuyos, hagamos lo que tú haces. Que antes de que se acercara el pecador a ti, tú te acercaste a ellos. Que en lugar de que nosotros te amáramos a ti, tú nos amaste primero, Señor. Y que tú no has tomado en cuenta nuestro pecado, sino que has buscado perdonarnos, restaurarnos, porque verdaderamente tú eres un Dios de paz, Señor. Te pedimos que así haya ese mismo sentir en nuestros corazones. Haznos ser verdaderamente hijos tuyos, Señor. Que donde haya odio, allí haya paz, haya amor en nuestros corazones.
Y como decía aquel siervo, haznos instrumentos de tu paz. Haznos instrumentos de tu paz. Que donde haya odio, haya amor, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, así te lo pedimos. Así te lo rogamos.